Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la fuerza centrífuga y también la fuerza centrípeta. Vamos a entender un poco más de qué es lo que hace cada una de ellas y cómo es que se relacionan entre sí. Primero, tenemos que entender que la fuerza centrífuga no es como tal una fuerza, es un poco más como una fuerza fantasma, una ilusión, producto de la primera y segunda ley de Newton. Pero poco a poco iremos entendiendo esto. Primero, la fuerza centrípeta ocurre principalmente en el movimiento circular, uniforme o variado, cualquiera de los dos, y es producto de la masa por la aceleración centrípeta. Vamos a entender un poco cómo es cada una de estas cosas. Primero vamos con un ejemplo, veamos el ejemplo del auto, el típico auto que está tomando una vuelta. Y entonces en ese punto nosotros tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Vamos conduciendo, vamos en ese auto y de repente cuando tomamos una curva un tanto cerrada, sentimos que esa fuerza, entre comillas, fuerza, nos empuja hacia el lado contrario de la curva. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos en una curva que va hacia la derecha, sentimos que nos empuja hacia la izquierda. Y si vamos en una curva que va hacia la izquierda, sentimos que nos empuja hacia la derecha. Primero hay que entender que eso es lo que nosotros llamamos como fuerza centrífuga. Claramente, otra vez, entre comillas, fuerza. Pero bueno, entendamos un poco el movimiento circular. Tenemos primero que todo objeto siempre mantiene una misma trayectoria con una velocidad constante. Esto según la primera ley de Newton. Pero si eso es así, ¿por qué es que hay vueltas? Porque los autos pueden dar vuelta en una curva. Bueno, ahí es donde entra un poco siempre la primera ley de Newton, que nos habla de que cualquier objeto en movimiento o en reposo va a cambiar su movimiento, su reposo, solo si se le ejerce una fuerza encima. En este caso tenemos un auto que va con una aceleración uniforme, podríamos decirlo, con una trayectoria recta. Pero, ¿qué es lo que le da esa curvatura, esa vuelta? Bueno, ahí tendríamos la aceleración centrípeta, que es la que hace que el objeto, en este caso el auto, se dirija hacia el centro. Y entonces, si tenemos aceleración centrípeta y la velocidad que va en línea recta, tenemos entonces que va generando una órbita, una curva, ahí va, una curva el auto hasta llegar a su objetivo o hasta completar la vuelta. Entonces ya tenemos ahí definida la aceleración centrípeta, ya tenemos la velocidad, etc. Ahora, ¿qué es lo que terminaría sucediendo en este caso? Bueno, el producto de esto, el producto del movimiento, del producto de la aceleración, todo esto va a determinar o va a formar una inercia. ¿Qué es la inercia? Bueno, antes de profundizar en qué es la inercia, entendamos que la inercia en este caso lo que va a provocar es la sensación de la fuerza centrífuga. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos girando un objeto y de repente lo soltamos, el objeto sigue en línea recta con cierta velocidad. Ese objeto, al soltarse de nuestro punto que lo tenía sujetado, va a seguir una trayectoria recta. Esa trayectoria recta lo que es producto de la inercia. Entonces, cuando el auto, por ejemplo, va realizando su curvatura, está también intentando mantener o seguir esa línea recta. Y entonces eso es lo que nosotros sentimos como una fuerza centrípeta. Y cuando, por ejemplo, el auto no tiene suficiente aceleración centrípeta y entonces resulta que se descarrila, sale de la carretera siguiendo una línea recta. La línea recta que, según la primera ley de Newton, es la que debería seguir o es lo que tiene tendencia a seguir. Entonces ahí tenemos definida un poco lo que es la aceleración centrípeta, lo que es la fuerza centrípeta, también la que es la fuerza centrífuga y cómo estas se relacionan.